Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. El corazón, en la antropología bíblica y antropología como la ciencia que estudia el ser humano en su totalidad, es el centro integrador de la persona, donde confluyen pensamiento, emociones, afecto, voluntad, memoria. Las heridas emocionales profundas, producidas muchas veces en los vínculos primarios de la infancia o en experiencias de trauma relacional a lo largo de la vida, no desaparecen automáticamente con la conversión. Aunque ya no definen al creyente por su identidad en Cristo, sí pueden, esas heridas, seguir operando como estructuras afectivas no redimidas o no rendidas aún al Señor, desde las cuales la persona sigue actuando defensivamente, haciendo y haciéndose mucho daño innecesario. Mi hermano, continuamos con este tema de la transformación de nuestros asuntos pendientes. Permíteme saludarte y preguntarte cómo has estado esta semana. Bien. Ansioso de seguir conversando sobre esos temas que son importantísimos. Sí. Y seguir pues con la línea que estamos hablando de la transformación de los asuntos pendientes. Así es. Resalto lo que dijiste, no desaparecen automáticamente con la conversión y pueden seguir operando como estructuras no redimidas o no rendidas ante el Señor. Es importante tener esa nota al pie de página constantemente, ¿verdad? Sí. Y esa terminología me gusta, ¿verdad? Sí. Esas estructuras aún no redimidas o no rendidas, mejor, ¿verdad? Sí. No rendidas al señorío de Cristo. Sí, yo lo veo muy importante porque no solamente describe muy bien la condición, sino que también genera esperanza. Porque pueden ser redimidas, pueden ser entregadas al Señor y permitir vivir en Él, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, el dolor emocional de una herida profunda no se esconde, ¿bien? Sino que busca ser consolada. Uh-huh. La herida se agrava cuando ese consuelo lo provee el pecado, que hemos hablado ya bastante en cuanto a esto, que puede traer, una sensación engañosa de bienestar y desarrollarse como un patrón adictivo. Uh-huh. Es decir, para calmar el dolor no sano la herida, sino que respondo desde una falsa identidad, desde un falso dolor, desde una falsa sanidad, y eso se convierte en algo adictivo. Sí. Sigo haciéndolo porque me da cierta tranquilidad. Sí. Y adictivo es esto, porque sí, como decís vos, esa tranquilidad, ese estado de bienestar, que es un estado de bienestar. Uh-huh. Engañoso, pero al fin y al cabo es un estado de bienestar. Uh-huh. Pero como es el recurso, como es el recurso que se toma, como es la única fuente de bienestar, uh-huh, por esa conducta aprendida, pues entonces se va poniéndose a nivel de este patrón que estás diciendo vos, uh-huh, patrón adictivo. Uh-huh. Entonces nos quedaremos atrapados en aquel consuelo que genere más, y permíteme aquí ser un poquito técnico, más dopamina, uh-huh, en nuestro cerebro. Uh-huh. La dopamina se va a liberar ante estímulos placenteros. Uh-huh. Ahora es importante entender que este neurotransmisor, es decir, la dopamina, no causa directamente el placer. Uh-huh. O sea, no es algo que causa placer, sino que lleva a repetir el impulso para que procuremos buscar repetidamente ese estímulo placentero. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Las drogas adictivas, por ejemplo la cocaína, la nicotina, el alcohol, aumentan artificialmente la liberación de dopamina, reforzando la conducta de consumo. ¿Por qué digo todo esto? Uh-huh. Porque, la repetida estimulación del sistema dopaminérgico, o sea, es decir, estar buscando el impulso que me lleva a placer, uh-huh, ¿verdad? Y que va reforzando la adicción, uh-huh, ¿bien? Uh-huh. Entonces, digamos que se desarrolla este sistema dopaminérgico, puede llevar a una neuroadaptación que va a perpetuar la adicción. Es decir, nuestro cerebro se va a habituar a buscar, llamémoslo así, se podría decir la frase, más intencionalmente aquello que nos causa un bienestar que nos causó en algún momento. Uh-huh. Si yo voy repitiendo, entonces por eso se habla de una neuroadaptación. Uh-huh.
no digo inconscientemente, pero casi que de una manera que es tan habitual, nosotros inmediatamente vamos a buscar sanar la herida, por ejemplo, del enojo, de la pornografía, de la mentira, el acto violento, como que es automatizado la consolación de la herida. Y es que esto, a lo que estoy entendiendo, a ver, no solamente las sustancias psicotrópicas generan estas adicciones, es decir, no se limitan a estas cosas, ¿verdad? Sino a esta compulsión de absorber de un objeto, de un algo, un objeto, una actividad, el consuelo para sanar las heridas. Es como consumo algo, sea lo que sea, vos decías, pornografía, enojo, drogas, lo que sea, para mermar por un tiempo el dolor de la herida, pero no sana la herida. Sí, la herida sigue estando presente y se sigue haciendo más profunda, más abierta, sí, porque se tratan desde elementos que simulan una sanidad, pero no son del todo. Sí, Okay. Y es que adicciones, a veces pensamos en, como decís vos, en psicotrópicos. Pongamos la palabra consuelos como fachadas, ¿no? Porque igualmente esa fachada de que tengo el control, de que no me equivoco, de que yo ya sabía lo que estás diciendo. Claro. Todas esas cosas son patrones adictivos para esconder heridas de crianza. Y como dijimos en el primer podcast, aparte de las heridas, aquello que yo asumí de esas heridas. Yo soy tal cosa, o yo debería hacer tal cosa para poder quedar bien con mis figuras de apego, que se va repitiendo para poder quedar bien ahora con quienes me rodean. Yo necesito presentarme de alguna manera. ¿Ves? Pero que quiero decir con esto y termino, es que es una actitud prácticamente automatizada, ¿ves? Por esa neuroadaptación que por medio de la repetición o el reforzamiento del recurso de consuelo se va estructurando nuestro cerebro, ¿verdad? Ese es el punto que quiero decir. Y podrían ser también cosas buenas. O sea, podría ser, por ejemplo, una adicción al trabajo, un constante servicio ministerial. Que socialmente se ven buenas. Claro, que socialmente se ven buenas, correcto. Claro, sí. Claro. Podría ser esto. Somos adictos al trabajo, al ministerio activo, al etcétera, porque eso minimiza el dolor y más o lo mengua por un tiempito, pero sigue agravando la herida. Exacto. Pero presenta una fachada, decir, todo bien. Muy importante. Ejemplo puntual. Discusión con la esposa. Bien. ¿Cómo se resuelve? Con más trabajo. Claro. O sea, me quedo trabajando, me quedo haciendo. ¿Por qué? Porque por medio de este bienestar que me da, ¿cuál es el bienestar que me da? No estar en contacto con la persona que tengo el conflicto y estar ocupado. Claro. Estar distraído. ¿Ves? Y eso se hace tan automatizado que cada conflicto significará salir de la cena, por ejemplo. Claro, para no estar ahí. Sí, claro. Sí, Totalmente de acuerdo. Ahora, buscamos algunas cosas que nos puedan ir. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Que no fue adicciones. Consuelo. Sí. Algunos consuelos habituales que van generando, que responden equivocadamente. Pienso, por ejemplo, en la aprobación de los demás. Exactamente. Esa gente que tiene que agradar a todo el mundo y aprobar a todo el mundo. Como una adicción, ¿verdad? Claro. O sea, por eso es que importante esto, que la adicción no lo pensemos en psicotrópicos. Claro. Un consuelo. Claro, un consuelo, general. sí. Y aún, a ver, en cierta manera hay un mandato en Filipenses de no ver solamente por lo mío propio, sino también por los demás. Pero cuando es un consuelo superficial, es la necesidad constante de ser aceptado o ser valorado por otros para sentir que se tiene un valor personal. Y esta adicción, este consuelo, pueden surgir por heridas de rechazo o de abandono. Entonces, todos me tienen que aprobar, no importa lo que haga. Sí, y ve qué importante, abandono, vuelvo a repetir, podemos crecer en una familia cristiana donde puede haber abandono no consciente en nuestros padres, que posiblemente fueron modelos, pero por tanta actividad ministerial hubo una negligencia emocional. Correcto. Bien. Y esto, estamos hablando de la realidad de las cosas, ¿no? Claro. Es una familia que de la puerta para afuera se ve que está bien. Está papá, está mamá, están los hijos y salen, van a la iglesia y vuelven,
pero puerta para adentro lo hablamos en un programa anterior. La relación matrimonial no está bien, la relación con los hijos no está bien, entre los hermanos no está bien, y se busca ese tipo de consolaciones. Exacto. Y que que se convierte en una adicción. Porque ve el punto. La aprobación de los demás me causa un bienestar a la herida que tengo. Ajá. Cierto bienestar. Uh-huh. Bien, Uh-huh. claro. Ser el centro de atención, Uh-huh. dar la impresión que no me equivoco nunca, Uh-huh. que siempre tengo el mejor aporte, no sé. Uh-huh. Eso da un bienestar. Claro. Y a la vez empieza a formarse una adicción. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Porque empieza a darse un sistema dopaminérgico, empieza a reforzarse. Uh-huh. Recordemos, la dopamina me va a llevar a repetir eso que estoy haciendo, Uh-huh. por lo cual me va a causar bienestar. Claro. ¿Bien? Uh-huh. Me va a decir, seguirlo haciendo. Claro. Y en ese seguir haciendo hay una neuroadaptación. Uh-huh. Otro consuelo es tener el control, justamente, ¿no? Es vivir, por ejemplo, siempre enojado, siempre crítico, Uh-huh. con el impulso de dominar situaciones o personas. ¿Para qué? Pues para sentirme seguro. Y surge como una reacción a experiencias de inseguridad, Uh-huh. o heridas de inseguridad, heridas de traición, heridas de rechazo Uh-huh. o vulnerabilidad emocional. ¿Te imaginas este elemento de tener el control en un modelo de liderazgo? Es decir, líderes donde no se trataron asuntos importantes de inseguridad, Uh-huh. traición, vulnerabilidad, rechazo. Ajá. Vaya para adelante, todo lo puedo, y termina en enojo, crítica. Exactamente. Es tan profundo, y qué importante es este autoanálisis, pero también este análisis colectivo. Sí. Es decir, una comunidad sana necesita un líder. Ok, ¿qué tenemos que ver de un líder? Sí. O sea, es un líder que está tratando sus asuntos pendientes, es un líder que es vulnerable, es un líder que puede reconocer sus errores, Sí. o es el más enérgico y el más extrovertido que ahí ve cómo soluciona. Sí. Y vos sabes que Steve Smith, en este libro de los asuntos pendientes, él habla, sí, nosotros podemos tener una conciencia de nuestras heridas, Uh-huh. pero no de todas nuestras heridas. Mm. Y que justamente en la presencia del Señor, en la intimidad, es el Señor quien nos va mostrando esas heridas profundas que nosotros muchas veces no vemos, porque están tan camufladas, Claro. ¿verdad? Uh-huh. Tan escondidas, tan profundas, que parte de esa dinámica de permanecer en Cristo Uh-huh. es justamente, llamémoslo así, la visión o la iluminación de esas heridas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo? Simplemente por esos pensamientos que el Señor procura en nosotros, Uh-huh. que desde nosotros mismos diríamos, pero mira, Uh-huh. no había pensado Exacto. que podría ser por acá, Uh-huh. que estoy tratando de consolar esta herida que ni por aquí me pasaba. Uh-huh. Y entonces empezamos a armar muchas cosas de nuestro rompecabezas de vida, Uh-huh. porque el Señor nos muestra tal cosa. Exactamente. ¿Ves? Porque inclusive en nuestro sistema de defensa podríamos nosotros decir, no, yo no me veo como un plenamente orgulloso, por ejemplo, Uh-huh. ¿bien? Sino que me veo como capaz en todo. Uh-huh. Pero el Señor muestra una herida que junto con el orgullo empezó a darme una falsa identidad, que ya yo la veo como mi identidad, así soy yo. Quiero decir con esto que forma parte de esa dinámica, no solamente ser sanados por el poder de la gracia, por supuesto, pero antes es ser iluminados. Pablo hablaba, Señor, ilumínanos para que puedan ver. Bueno, sobre ese lado estamos también. Iluminados para que podamos ver esas heridas que muy posiblemente no las encontremos nosotros en consejería. Que el Señor las muestra porque va profundo a nuestro corazón. Qué bueno eso que acabas de explicar, me pareció súper claro, súper importante. Esto es transformación. O sea, el identificar esas heridas profundas, como dice Smith, que no nos hemos dado cuenta todavía, pero por permanecer en Cristo, estar en íntima comunión con Él y darnos cuenta que me imagino que hasta abrimos los ojos de sorprendernos de la herida que hay en nuestro corazón. Ese es el proceso de transformación, o sea, identificar nuestras heridas, que el Señor las identifique.
nos haga entender cuáles son, porque muy bien decías vos que probablemente en consejería no van a atinar a decirnos, mira, el problema tuyo es una herida de etcétera, o sea, eso lo trae el Señor. Y junto con esta identificación viene entonces el proceso de, bueno, ahora sí, ¿cómo respondo, Señor? Ya yo te di todo. Tienes una nueva entidad en mí, es dada, tienes los recursos de la gracia en Dios, el poder transformador. ¿Cómo se camina por fe? Sí, el Señor nos la muestra y nosotros la dinámica es que se la entregamos, ¿verdad? Y así, y se la entregamos, el Señor sana, y no solamente nos sana, o sea, no solo quita, sino que pone. O sea, quita y a la vez procura. Ese proceso de transformación, correcto, ¿verdad? Incluye reforzar esta nueva vida o Cristo en nosotros. Exactamente, totalmente de acuerdo. Otro consuelo, se me escapa la palabra, otro consuelo es el éxito o el rendimiento. Es la adicción al logro para sentir validación o importancia. Es muy común en personas que crecieron sintiendo que solo eran amadas por lo que hacían, no por quienes eran. Bien, y esto es tan común y te lo pongo así en ejemplo. Una de mis hijas, a veces, bueno, usualmente conversamos de diferentes cosas, y me decía, papi, ¿qué pasa si yo un día me alejo del Señor y vivo una vida desordenada, todo esto? ¿Ustedes me aceptarían? Esas preguntas filosóficas, ¿verdad?, de las adolescentes. Le digo, mi amor, me pondría muy triste, pero vos sos mi hija. O sea, sea lo que sea, yo te amo no por lo que haces, porque has hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal, pero sos mi hija. Es esa pertenencia, ese vínculo que nunca se va a quebrantar por más cosas que pasen. Sí. Entonces, muchas veces esa vida de éxito, de validación, de importancia, viene de estas personas que solamente se sienten, valgo por lo que hago y no por lo que soy. Exactamente. Bueno, y otro consuelo es el placer y entretenimiento. O sea, con placer y entretenimiento buscamos consolar nuestras heridas, ¿verdad? Que inclusive se abren otra vez desde una discusión, desde un malentendido en el hoy, ¿no? O sea, heridas que se abren, que cargamos desde el pasado, pero que se disparan con algo, con hoy, ¿verdad? Entonces, eso es el uso compulsivo, por ejemplo, de comida, de sexo, una sexualidad, digamos, distorsionada, de tecnología, de videojuegos, de redes sociales o consumo visual en general. ¿Para qué? Para escapar, para consolar supuestamente ese vacío emocional o ese aburrimiento existencial o esa frustración de que mi relación no va para ningún lado, siempre es lo mismo, siempre discutimos, venimos de la iglesia y ya en el carro estamos discutiendo, o vamos para la iglesia y estamos discutiendo. Qué frustración vivir así, ¿verdad? Entonces estoy esperando llegar a mi casa para darme mi tiempo, decimos nosotros, ¿verdad? Para darme mi escapada, en otras palabras, para consolarme a través de, no sé, de redes sociales, de videojuegos, de comida, tecnología, etcétera. La otra son las relaciones dependientes o codependientes. En lugar de aprender a establecer límites saludables y en lugar de cultivar una vida interior sólida, la persona codependiente se define a partir del otro, sacrificando su madurez emocional y espiritual. Es esta persona entonces que por asuntos pendientes, por heridas del corazón, no busca una sólida vida interior, sino que pone su valía en la codependencia y se define por el otro. Entonces va a depender de todo lo que la otra persona haga, piensa, sienta, etc. Y está en función de esto y no de una transformación genuina. Sí. Otro consuelo es esa espiritualidad superficial o religiosa, ¿no? Es cuando la fe o el activismo ministerial se convierten en una máscara para evitar enfrentar el dolor o el pecado real no confesado. ¿Bien? Es decir, llevo un pecado no confesado, entonces hago la disciplina de hacer más cosas por el Señor. Es más, de verme privándome de cosas personales como tipo de autoexpiación, ¿no? Y entonces hago esto y sirvo más y entonces me da como otra vez un sentido de bienestar de los demás. Decir, mi hermano, qué impresionante, queremos decirte que estás haciendo una obra importante en la iglesia, en el ministerio. No estoy en contra de esto. Quiero decir que si esto es una consecuencia
de un corazón impactado por el amor de Cristo, formidable, porque somos llamados para servir. Claro, de acuerdo. Estoy diciendo cuando el servicio es la fachada para ocultar un pecado no confesado o ocultar una herida del corazón. Exactamente. Sí. Que lo mencionamos también en otro programa, cómo se presenta el activismo ministerial como una fachada. Sí. Y finalmente también, otro de estos consuelos podría ser el trabajo o una productividad compulsiva. Es estar siempre ocupado, buscar estar siempre ocupado constantemente para no tener que lidiar con lo que evidencian nuestras heridas, tristeza, soledad. Entonces hay una compulsión por la productividad de esta gente que siempre está ocupada. Sí. Y no debería ir por ahí. Claro que sí. Entonces el camino hacia la sanación de nuestras heridas no es mirar hacia adentro con obsesión introspectiva, ¿no? Eso es muy importante. Sino mirar hacia Cristo con confianza, permitiendo que su amor revele lo que acabamos de hablar, que toque y que reconstruya o transforme, mejor dicho, desde la verdad. O sea, todo lo que Él ya ha dicho que somos en Él, ¿no? Creo que eso que estás mencionando, esta visión, ese mirar hacia Cristo, creo que es sumamente importante porque entonces las heridas ya no se van a convertir en el centro de mi identidad. Respondo de mi enojo, respondo a través de las adicciones, sino que mis heridas van a ser lugares de encuentro con la gracia. El Señor, está mi herida, estoy lastimado, viví, hice, etcétera, lo que sea, pero esto no define mi identidad de quién soy y no debo responder así, sino que más bien es el lugar de encuentro con tu gracia. Entonces, ya no se vive desde la herida, ya no se vive desde las adicciones que van agravando la condición de esta herida, sino desde ahora sí, la nueva criatura dolida, por supuesto, pero ya no definida por su dolor. Entonces, qué importante ver nuestras heridas, lo que vos decías, identificar todas estas heridas, que el Señor nos revele estas heridas, bien, pero no para que sean nuestra identidad, sino encuentros de su gracia, y a partir de ahí entonces, desde su gracia, vivir en nuestra nueva identidad en Cristo. Me encanta eso, es como resignificar la herida. Exacto. No pudimos hacer nada por tenerlas, es decir, parte de una creación caída y relaciones caídas. Bien, ya están, sucedieron. Pero qué bonito resignificarlas, como bien estás diciendo, como motivo de encuentro con la gracia, nuestras heridas. Sí, lindísimo. Y de hecho, el rey David nos dejó una solución sabia, ¿no?, para nuestras heridas. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Ve que todo es Dios, hazlo en mí, ¿no? No es una introspección. Fíjate si voy por mal camino, porque uno podría decir, no, con esto estoy consolándome bien, me veo bien. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Eso es muy importante porque y resalto lo que dijiste, es Él haciendo en nosotros, no lo que yo puedo hacer. Sí. Me gustó mucho eso de, fíjate si voy por buen camino, Señor, creo que me guiaste, es así, pero solo se encuentra en esa presencia del Señor, no con un consejero, no con disciplinas autoimpuestas, sino en esa permanencia. Ahora, tratando un poquito estos conceptos que hemos hablado a la luz de la violencia doméstica, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el continuo maltrato lleva a la víctima a una sensación de indefensión, es decir, de impotencia, de no saber cómo responder. Cuando la persona es objeto de maltrato, y esta se define por esto, va a generar una sensación de indefensión, es decir, me siento que no sé cómo defenderme, no me muevo, no digo, no hablo, no respiro. Entonces ahí se comienza a desarrollar una identidad de víctima. Ya no se vive en la identidad que tenemos en Cristo, sino en una identidad de víctima que es implantada, que es forzada, bien, desde una mente abusadora. Sí, y en esta identidad de víctima que estás diciendo, se le va a atribuir, o sea, desde esta identidad, la característica es que se le atribuye al otro, es decir, al cónyuge, por ejemplo, la responsabilidad de la propia sanación. Por ejemplo, si él cambia, mis heridas van a sanar. Bien, necesito encontrarme con la transformación de mi esposo, porque de esa manera yo voy a transformar mis heridas. Esa es una identidad de víctima hablando. Entonces, de acá surge el guión, si tan solo. O sea, si tan solo mi cónyuge cambiara,
o si conociera a la persona correcta, dirá una persona en una relación conflictiva, si yo termino esta relación y conozco a la persona correcta, yo estaría bien. O si tan solo pudiera cambiar mi pasado, hoy yo estaría bien. Claro. Entonces, sentimos que ya no tenemos otra opción en la vida y reforzamos nuestra victimización. Es decir, la victimización nos coloca en un estado donde no procuramos, primero, la esperanza y entender que el Señor me está invitando a mí, a usted, a un proceso de transformación. No esperar que la otra persona se transforme para yo dejar de sufrir las heridas que tengo, sino el Señor me invita a mí, a transformarme a mí y a usted. Hablamos de una sanación dependiente de la respuesta de otra persona. ¿Cuándo podría ser una sanación segura? Cuando es en Cristo. Sí. Más allá de que si el abusador cambia o no. Ahora, la sanación no es lo que otros deben hacer. No depende, como vos decías, de si él cambia y si no hubiera tomado esas decisiones. No, sino que lo que yo mismo elija hacer con mis emociones dañadas. Sí. Entonces o podemos convertirnos en el único y suficiente obstáculo para nuestra propia sanación. Sí. Porque estamos buscando sanar esas heridas en fuentes incorrectas. Sí. Otra persona, la revictimización, etcétera. Cuando debería decir, bueno, es en Cristo que hay una nueva identidad dada por Él que puede ayudarme a responder a mis heridas. Sí. Y ojo que aquí, en absoluto, que no se confunda con la tendencia de pensamiento positivo, ni la filosofía de Zenón de Sitio, de los epicúreos. No estamos hablando de que quien cambia las circunstancias son mis propios pensamientos o mi actitud de cómo yo veo las cosas. Que esa es la línea. No son las circunstancias, sino lo que yo pienso de las circunstancias. Claro. La transformación no es un proceso intelectual. Exactamente. Ni razonado. Estamos hablando de una dirección de dependencia al poder de la gracia del Señor, al cual, por cierto, en Cristo nos acercamos confiadamente. Hebreos 4:16. Entonces, no es cambiar los pensamientos de que tengo una relación mala, y no, es la manera en que yo estoy viendo la relación. No se trata de esto. Claro. Es transformar nuestras heridas por el poder de la gracia. Claro. Se trata por lo que yo elijo. Exactamente. Es decir, si yo elijo... Elijo la fuente específica. Sí. Exactamente, ¿verdad? Si yo elijo, por ejemplo, por eso hablábamos, una víctima podría ser el principal obstáculo, porque pretende, como vos decías, sanarse desde el pensamiento, sanarse desde otra persona, sanarse desde otras fuentes. Entonces, es la misma víctima es el principal obstáculo, porque no ha aprendido a escoger cuál es el camino correcto. Sí. Cuando entiende que el camino para la sanidad correcto es estar en Cristo, que Él nos sana emocional, espiritualmente, por medio de la obra completa de Jesús, entonces hay un proceso de transformación. Pero creo que es muy importante la salvedad que estás haciendo para seguir con las líneas claras. Sí. Ahora, la emoción dañada enfoca lo externo en vez de lo interno. Sentimos que nuestro problema es nuestro padre, nuestra madre, nuestra cónyuge. Bien, o sea, algo externo. El verdadero problema es interno. Es mantenernos, pongámoslo así, en el yo falso. Creo que Smith usa esta frase, ¿verdad? Sí. El yo falso. Es decir, una identidad construida sobre una mala consolación. Bien, sobre una herida mal consolada. Entonces, el gran problema interno es que buscamos desarrollar una identidad desde la herida. Sí. Fui abandonado, fui maltratado, he sido abusada, etc. Entonces sigo construyendo mi identidad de esta soy yo, en lugar de entender quiénes somos en Cristo. Sí, y importante eso que dijiste, una herida mal consolada, porque la herida la llevaremos, ¿verdad? La tenemos. El problema, como bien dijiste, no es la herida, sino es consolarla. Exacto. En fuentes equivocadas, ¿no? Entonces, la sanidad emocional no surge de cambiar nuestras circunstancias, o sea, que causará un cierto bienestar, sí, ¿verdad? Sino de vivir desde el yo espiritual unido a Cristo, donde en Cristo y subrayo el ya existe plenitud, consuelo y verdad. O sea, la plenitud no existe en la modificación de nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Es en Cristo que ya existe plenitud. Entonces, en este descanso,
o sea, dependencia, confianza, que es el concepto de descanso, en el Señor, recibimos sabiduría, valentía, que nos potencian para luego cambiar nuestras circunstancias. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Si fuera visual este podcast, yo tomaría un resaltador y pondría ahí, sino de vivir desde el yo espiritual unido a Cristo. Sí, Qué importante es esto, en toda área de la vida, y principalmente para una víctima de violencia doméstica. El hecho de haber experimentado eventos traumáticos en su vida, abusos probablemente desde mucho tiempo atrás, y que se consoliden por un abusador, sale de esta relación herida, golpeada, en todo sentido, física, emocional, espiritualmente, y qué complejo, mi hermano, que esas personas intenten reconstruir su vida de un asunto pendiente. Sí. O sea, va a ser una recaída. Sí. Si la iglesia, nosotros como iglesia, tuviéramos esa visión de acerquémonos a estas víctimas, Lucas capítulo 4, vino a sanar Jesús a los heridos de corazón, quebrantados, etcétera, diciéndole, mira, yo no sé mucho de violencia doméstica, pero sí sé que Cristo sana. Sí. Y podemos vivir el yo espiritual unido a Él. Sí. Es glorioso. Y esta línea también para el victimario. Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente. El victimario, igual, con una buena intención, tal vez, de cambiar, pero con intenciones, como dice Pablo en Gálatas 5, no somos capaces de llevar a cabo nuestras buenas intenciones. Es para ambas partes en un conflicto, esperanza para las dos partes, ¿verdad? La parte víctima, por decirlo de alguna manera, o quien recibe el maltrato, y la otra es quien normaliza el maltrato como una dinámica relacional, ¿no? El victimario. Claro, entonces, qué maravilloso que para ambas líneas hay la esperanza y la transformación en Cristo. Absolutamente. Sí, claro. Pues bueno, mi hermano, continuemos conversando de este tema tan edificante, ¿no? Tenemos que seguir porque sí, es un tema muy importante, bien rico, y creo que tenemos que seguir explorando esta línea porque es una transformación genuina. Sí. Así que sigamos la otra semana, si te parece. Claro que sí. Bueno, nos vemos, si Dios lo permite, entonces. Vemos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR, o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.